pero también, mis hermanos, hoy estamos aquí juntos, como dice la santa palabra del Señor, unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo corazón, para escuchar el consejo de Dios. Lo que el Señor hoy quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y mis hermanos, yo les voy a pedir de todo corazón y con el amor más grande que puedo tener por cada uno de ustedes, que por favor preparen sus corazones, tengan un corazón sensible, recibamos la exhortación que hoy el Señor seguramente va a ministrarnos a través de su Santo Espíritu. Y hermanos, lamentablemente el proyector hoy no está funcionando por alguna razón, entonces les voy a pedir que con tiempo, mientras voy dando la parte introductoria, ustedes pueden ir buscando allí en el Antiguo Testamento el Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, Primera de Reyes, y pueden ubicarse en el capítulo 18. Para los que tienen su Biblia electrónica, pueden buscar entonces allí en ese aparatito, Primera de Reyes, capítulo 18. Y le damos la bienvenida a los hermanos que nos acompañan en el día de hoy. Es una bendición tenerlos acá con nosotros. En nombre de Revive, recibamos los hermanos con un fuerte aplauso. Bien, mis hermanos, gracias. El mensaje que voy a compartir en esta mañana es la séptima parte de la serie con la que iniciamos este año, Vidas Renovadas. Vidas Renovadas. Y el título del mensaje, presten mucha atención, porque desde el mismo comienzo tenemos unos atisbos de lo que va a ser el contenido del mensaje. Y el título es ¿negarnos al mundo o negarnos al Señor? ¿Negarnos al mundo o negarnos al Señor? Hermanos, a través de la historia, la gran mayoría de los cristianos, en diferentes etapas de sus vidas, se han visto envueltos en medio de esta disyuntiva. ¿Nos negaremos al mundo circundante o nos negaremos al Señor? ¿Nos negaremos a Cristo? Y esta disyuntiva, este cuestionamiento, a través de la historia se ha presentado por diversas razones o diversos factores. Y aquí solo voy a mencionar algunos. Número uno, por temor al poder religioso de la época, por temor a los gobernantes, por temor a la persecución o por temor a la muerte. Y esta palabra temor, yo prefiero asociarla con miedo. Hermanos, miedo tal vez a perder la comodidad, miedo tal vez a perder el disfrute de algún placer. Y cuando nos negamos a perder esto o aquello, corremos el riesgo y el grave peligro de negarnos a Cristo. Hermanos, una vida renovada, hemos aprendido en esta serie, es aquella que ahora reconoce de quién es y a quién le pertenece, y también a quién debe obediencia y lealtad. Así que una vida renovada es aquella que se mantiene fiel a su Creador y Señor Jesucristo. Y escúchenme en esto, mis amados, sin importar lo que diga el mundo, lo que opine el mundo, y especialmente sin importar cuánto censuren nuestras vidas. Oh sí, mis amados, de manera que estás dispuesto a seguir a Cristo hasta el final, sin importar las consecuencias. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo hasta el final, sin importar las consecuencias? Con esto en mente vamos a la palabra
Primera de Reyes, capítulo 18, a partir del verso 20. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20. Y como es nuestra costumbre, mis amados, vamos a honrar la palabra del Señor. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así, verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Gracias, Señor, por tu mensaje, por tu palabra. Y yo te pido, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, háblanos, ministranos, tócanos y muévenos, Señor, a tu presencia. Padre, toma tu mensaje y en el poder de tu Espíritu aplícalo en cada uno de nuestros corazones. Señor, que tengamos hoy un verdadero avivamiento interno, el del alma, el del espíritu, para huir de todo aquello que no es agradable, santo y bueno delante de ti. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hermanos, permítame reconstruir de alguna manera, por así decirlo, lo que aquí está sucediendo. Acá fue el séptimo rey del pueblo de Israel y gobernó durante 22 años, aproximadamente en el año 874 antes de Cristo. Es decir, que estamos hablando aproximadamente de 2900 años atrás. Qué hermosa es la palabra y la historia. Y Acab es considerado históricamente como uno de los más perversos gobernantes que más daño le causó al pueblo de Israel. Se casó con una joyita, igual o peor a él, llamada Jezabel. Y mis hermanos, Jezabel fue una pagana que rendía culto a Baal. Y ella se encargaría de contaminar, de minar el corazón, la mente de todo el pueblo de Israel, a tal punto que ella y su esposo, el rey de Israel, llegaron a tener 450 profetas de Baal. Y a esos profetas, al rey y a todo el pueblo, es que el profeta Elías se para frente a ellos con la autoridad y el poder del Señor y les presenta un grande desafío. Pero mis amados, este hombre y esta mujer tan perversa no solamente rendían culto y adoración pagana a este falso Dios, sino que también construyó con el dinero del pueblo, yo diría con el dinero del Señor, un templo en la ciudad de Samaria para rendir tributo y adoración a este rey, a este Dios falso. Hermanos, en vista de esto, el Señor envía sobre el pueblo de Israel un castigo a través de una sequía durante 3 años que causaría hambre. Así que aquí tenemos al profeta Elías enviado por el Señor, confrontando al rey, al pueblo y a 450 falsos profetas. Y yo quiero que rápidamente usted se imagine este evento. Miles y miles de hijos de Israel, el rey al frente, 450
hombres que contaban con el favoritismo y la complacencia de un pueblo que se había vuelto pagano, y un solo siervo del Señor al frente de ellos. Pero él, como poderoso gigante, estaba allí parado frente a todos ellos, con la autoridad y el poder que solo da nuestro amado Señor, y el poder de su Santo Espíritu. Hermano, lo primero que yo quisiera que usted llame su atención es que nunca estamos solos. Que el poder de Dios no se manifiesta en las cantidades, y allí lo vemos a través de esta historia. El poder de Dios se manifiesta con uno solo, y Él desde el principio lo demostró cuando de uno solo, Adán, sacó a Eva y a toda la generación de generaciones y generaciones que hoy conocemos. Cuando quiso hacerse un pueblo para sí mismo, llamó a uno solo de en medio, también de un pueblo pagano, de los caldeos, de Ur de los caldeos, llama a Abraham, y de uno solo, hoy hay millones y millones que forman parte del verdadero pueblo de Dios. Hermanos, y usted tal vez esté preguntando, los que no están muy empapados de la historia bíblica, ¿quién es Baal? Déjeme darle un contexto rápido. Era considerado el dios de la fertilidad en la religión cananea. Y es irónico, ¿verdad? Porque a pesar de que era considerado el dios de la fertilidad, durante todos esos 3 años vivió el pueblo en una sequía. Y aún eran tan ciegos y tan sordos y tan duros de corazón que no entendían que el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Jacob y de Israel, que ya había mostrado todo su poderío y todas sus maravillas, era el único y verdadero Dios de adorar. Hermanos, ¿y acaso no sucede lo mismo hoy en día? Pero ¿qué significa el nombre Baal? Que entre otras cosas, Baal es un conjunto de falsos dioses de esa época. Y su nombre, todo en minúscula, significa Señor, dueño, poseedor, esposo. ¿Y sabe por qué traigo esto aquí? Porque es importante para que entendamos lo que sucede cuando un pueblo que es de Dios, y nosotros como cristianos, y cuando de manera individual alguien se deja desviar para rendir una adoración y robarle la honra al Señor. Hermanos, en primer lugar, ese significado de Baal, de Señor, hermanos, esta definición es importante, porque al rendir culto a este falso Dios, se constituía entonces en el Señor de sus corazones, se constituía en el dueño de sus vidas, se constituía en el poseedor de sus almas, y en último lugar, como esposo. Eso indica o implicaba que ellos estaban comprometidos con ese tipo de idolatría, con lo falso, pero el asunto es que rechazaban a lo verdadero. ¿Usted me está siguiendo, mi amado? ¿Usted está entendiendo el enfoque de este mensaje? Hermanos, y el profeta Elías desafía con una pregunta que a través de la historia se ha mantenido vigente y hoy debe retumbar en lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Le pregunta el profeta. Y hoy la palabra te pregunta a ti, me pregunta a mí: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y algunas otras versiones, yo estoy leyendo Reina Valera del 60, pero algunas otras traducciones, esa palabra claudicaréis dice, por ejemplo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Otra traducción dice, ¿hasta cuándo seguirán indecisos? ¿Hasta cuándo estarán titubeando? Y hay una versión, si mal no lo recuerdo,
me parece que es la Nueva Traducción Viviente, que dice: ¿hasta cuándo seguirán con el doble juego? Mis hermanos, la pregunta de Elías es recurrente, pero también es retórica, y ha permanecido por los siglos de los siglos, y hoy, 2900 años después, sigue vigente, y sigue la pregunta viva en medio, no de los paganos, no en medio de la gente que no conoce a Cristo, sino en medio del pueblo cristiano. Sí, hermanos, porque hoy, y lo digo con vergüenza, muchos líderes cristianos se han encargado de proclamar un cristianismo, como dicen aquí, light, muy liviano. Y en relación con la pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en medio de dos pensamientos? Esta pregunta también podemos decir que las diferentes culturas, a través de la historia, las diferentes culturas han establecido que hay dos caminos: el camino del mal y el camino del bien. Sin embargo, mis hermanos, preste atención, sin embargo, en cuanto a este último, el camino del bien, parece ser contradictorio o paradójico. Y usted se preguntará, ¿por qué? Por la manera en que la cultura, todas a través de la historia, definen lo que significa bien, bueno. Ya lo he dicho, el humanismo y el relativismo se han encargado de modificar, de cambiar, de diseñar algunos términos para su conveniencia, para desviarnos de la verdad. Hermanos, hoy como cristianos, yo espero que cada uno de nosotros entendamos que mucho de lo que ellos consideran bien bíblicamente es malo. Tenemos el estándar, oh sí, tenemos el estándar de la moral, tenemos el estándar de los valores y tenemos el estándar de la verdad. Y ahí la tiene en sus manos la Biblia, la palabra del Señor. Mire lo que sucedería un siglo después aproximadamente. Después de que el profeta Elías estaba exhortando, confrontando a este pueblo de dura cerviz, de corazón endurecido, otro profeta también contra este pueblo Israel, contra el reino del norte, que fue dividido después del reinado de Salomón, también tuvo que confrontarlo sobre el mismo asunto, con otras palabras. Estoy hablando del profeta Isaías. Mire lo que dice Isaías 5:20. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y escuchen esto: que hacen de las tinieblas, de la luz tinieblas, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Exactamente lo mismo que confrontó Elías, exactamente lo mismo que sucede hoy en la actualidad, donde esta cultura y esta sociedad globalizada a lo malo llaman bueno, a las tinieblas le dicen luz y a lo amargo le dicen dulce. ¡Qué mentira tan grande, hermanos! En otras palabras, cuando contrastamos el término bueno, según el humanismo y el relativismo, frente al estándar de la verdad absoluta, que es la palabra del Señor, resulta entonces ser falso, malo, mentiroso y demoníaco. Hermanos, muy bien lo dijo Irineo de León, uno de los padres de la iglesia primitiva
en la segunda mitad del siglo II y que a principios del siglo III, en el 203, sería martirizado, sacrificado por seguir a Cristo. Y escuchen lo que él dice en relación a estas cosas que llaman nuestra atención, tanto del profeta Elías como de Isaías. El error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza, a fin de que no se le descubra. Antes bien, se viste elegantemente para que los incautos crean que es más verdadero que la verdad misma. Oh, mis hermanos, puede haber una realidad más cerca que apunta a nuestro tiempo y a nuestra verdad que estas palabras de Irineo de León. Hermanos, por tanto, solo tenemos dos caminos: el malo, efectivamente representado por todo lo que ofrece el mundo, por todo lo que ofrece el mundo, no por el mundo, porque el mundo fue creado por Dios, pero es en lo que lo hemos convertido y en lo que ahora el mundo ofrece a cada una de las personas. Y el segundo camino es el verdadero, no es el bueno que ellos llaman, no, es el verdadero. Porque si hay un camino verdadero, el de Cristo Jesús. Amén. De manera que hasta cuándo claudicaremos o claudicaréis vosotros en medio de dos pensamientos. Hermanos, ¿qué significa la palabra claudicar? Preste atención. Ceder, rendirse o renunciar. Ceder, rendirse o renunciar. Generalmente por causa de una presión externa. El asunto es, mis hermanos, que no se trata únicamente de ceder, de rendirse o de renunciar por causa de una presión externa. El asunto radicalmente se establece en que, hermanos, al sucumbir o al claudicar bajo estas pretensiones o cualquier deseo o placer momentáneo, que también es otra forma de idolatría, por si usted no lo sabía, o sí, hermanos, está renunciando a la verdadera vida, a la vida abundante que solo podemos encontrar en Cristo Jesús. Esa vida abundante que ofrece el mundo de esas puertas para afuera, eso no es real, eso es ficticio, eso es falso. Eso es engañoso, eso te puede causar cierto gozo momentáneo, pero el final, hermanos, es perdición, muerte, espiritualmente hablando. Así que, hermanos, estamos renunciando a la vida plena que ofrece Cristo nuestro Señor por no negarnos al mundo. Seguir a Cristo demanda convicción. Oh sí, mis amados, seguir a Cristo demanda convicción. Sí, mis hermanos, la convicción es el antídoto, como diría alguien, es el antídoto, por así decirlo, para resistir y no ceder ante los pensamientos y pretensiones del mundo. Convicción. ¿Sabe qué es convicción? Ayer nuestro querido hermano Leonel nos compartía en el grupo de hombres 3 términos bíblicos: arraigados, establecidos y crecimiento. Y hermanos, si no estamos arraigados en la palabra, si no estamos cimentados en la verdad, entonces vamos a sucumbir ante las mentiras del mundo. Seguir a Cristo demanda convicción. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿la qué? Convicción de lo que no se ve. Convicción también es sinónimo de inamovible, de no cambiar,
de no fluctuar, de no estar partido, de no estar quebrado, de no estar dividido, de permanecer estable en la verdad. Bien lo dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte cuando dio una analogía preciosa. Aunque vengan vientos, tormentas, maremoto, la casa que esté establecida sobre la roca permanecerá. Y esa roca es Cristo. Esa roca es la verdad. Pero cuando no permanecemos en la verdad, entonces somos fluctuantes. Cualquier viento de doctrina contraria nos lleva cautivos. Y perdónenme, mis amados, la expresión que voy a usar, pero nos llevan así como borregos, presos y cautivos y en esclavitud. ¿Cuántos quieren ser esclavos? Yo espero que ninguno levante la mano. Claro que no. Todos queremos caminar en libertad, pero entiendan que a esa libertad gloriosa a la que vosotros fuisteis llamados pertenece a Cristo, no a este mundo. Hermanos, quiero que escuchemos cómo lo resumió este asunto Agustín de Hipona en uno de sus libros más famosos, Confesiones. Y hay otro también muy bueno, que es La ciudad de Dios, también de Agustín de Hipona, que vivió a partir de la segunda mitad del siglo IV. Y él dice, miren cómo él confiesa, porque él no nació cristiano. Y hablando de las mentiras y de los engaños del mundo, mire cómo él lo dice, mas aquellas cosas las creí. ¡Ay, ay de mí! Porque grado fui descendiendo hasta las profundidades del abismo, lleno de fatiga y devorado por la falta de verdad. ¡Wow! Hermanos, ¿está entendiendo? Se lo diré una vez más, aquellas cosas las creí, dice o dijo Agustín de Hipona, cuando descubrió la verdad. Y él mismo encontró esto, ay, ay de mí, porque grados fui descendiendo hasta las profundidades del abismo. Y no estamos hablando de un abismo literal. Él se refería al abismo del infierno. Y él dice aquí que a ese abismo iba descendiendo lleno de fatiga. Claro, ¿quién va a estar feliz y gozoso descendiendo a ese abismo? Pero él descubrió que había sido devorado en ese momento por la falta de verdad. Hermanos, que la falta de verdad no nos devore. Y los que pertenecen a Revive saben que mi más grande anhelo y mi intención firme, junto con mi amada esposa, es predicar la verdad. Y esa verdad solo se encuentra en la Biblia, en la palabra del Señor. Por eso aquí somos una iglesia bíblica. Hermanos, negarnos al mundo o negarnos a Cristo. Y la voy a contrastar con la pregunta de Elías: ¿hasta cuándo claudicaremos o claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y eso tiene que ver mucho con negarnos al mundo o negarnos a Cristo. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, mis amados. Muchos cristianos no han quitado ese apego por las cosas del mundo. ¿Y saben por qué? Porque no han entregado verdaderamente su vida a Cristo. Y el poder del Espíritu Santo no está actuando, porque ellos se hacen rebeldes, necios. Hermanos, ¿qué pasó con Elías? Y con este montón de gente, y con los 450 falsos profetas de Baal. Él los desafía, y en el poder y en la autoridad de Cristo les dice al pueblo: tráiganos 2 toros, denle uno a los 450 falsos profetas de Baal, que lo corten por pedazos, que pongan madera, que pongan esos pedazos encima, pero que no pongan fuego, que hagan un altar a su Dios y que ellos lo invoquen, y que si es verdad que existe, que mande fuego y consuma esa ofrenda.
Y allí dice la palabra en el capítulo 18 que esa gente estuvo clamando, invocando, hasta se cortaban porque era costumbre de esa gente. Su sangre dice que chorreaba todo su cuerpo. Llegó el mediodía, pasó el mediodía y Elías se burlaba. Y entonces Elías viene y prepara el altar que estaba arruinado, dice la palabra. Estaba arruinado, estaba abandonado el altar de Dios. Hermanos, yo no quisiera decirlo, pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Hermanos, ¿tienes arruinado el altar del Señor? ¿Has dejado de rendir culto y adoración verdadera al Señor? ¿Lo has reemplazado por cosas falsas? ¿Estás rindiendo culto a lo que no es real? Hermano, la palabra dice que Elías tomó 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel, que sobre esas piedras puso leña, puso los pedazos del toro. Además, mandó a hacer una zanja alrededor y pidió al pueblo que trajeran agua en abundancia, que la regaran sobre la ofrenda. Y fue tanta el agua que dice la palabra que aún la zanja que había hecho alrededor del altar se llenó de agua. Invocó el nombre poderoso de Cristo y creen que pasó. El Señor respondió con fuego desde el cielo y consumió la ofrenda, hasta las piedras fueron consumidas. Y dice la palabra que aún el fuego lamió el agua. Ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios que hoy te habla a ti y a mí, y te recuerda que al único Dios verdadero, al que merece toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda adoración y toda exaltación, es Cristo Jesús. Hermanos, y miren cómo termina esta historia bella en Primera de Reyes 18, en el verso 39 y 40, y ya vamos a ir tomando la recta para finalizar. Dice: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron, y lo llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. 450 contra uno solo, pero ese era un gigante, porque estaba investido de Cristo, del poder de su Santo Espíritu. Hermanos, dice la palabra final: y allí los degolló. Y déjenme hablarles metafóricamente. Metafóricamente, escúchenme. ¿Cuántos profetas de Baal tienes que degollar hoy? ¿Cuántos profetas de Baal tienes que degollar hoy? Y si no me ha entendido, ¿cuántos instrumentos de idolatría y mentira has permitido en tu vida y que hoy deben ser eliminados, que hoy deben ser cortados, desarraigados de tu corazón? ¿A quién o a qué cosa has estado rindiendo adoración? Y hoy tienes que cortarlo definitivamente de tu vida, porque si hasta hoy no tenías convicción, yo espero en el poder del Espíritu que hoy ninguno salgamos de aquí llenos de esa convicción y de esa verdad eterna. Recuerde, solamente puedes tener un Señor. Elige entre lo verdadero y lo falso. Nuestro corazón, mis amados, necesita ser lleno del Espíritu Santo para que sea inundado por el amor de Cristo. Necesitamos amar profundamente a nuestro Dios y Señor Jesucristo.
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Mis hermanos, muchos creen que pueden mantener una correcta relación con Dios y al mismo tiempo congraciarse con el mundo presente o circundante. ¿A quién queremos complacer? O mejor, ¿a quién quieres engañar? Y para ir terminando, ¿con quién te quieres comprometer? Hermanos, la palabra que debe retumbar en nuestra mente es compromiso. ¿Sabes lo que le faltó al pueblo de Israel cuando se dio y sirvió a Baal? Es lo mismo, exactamente lo mismo que hoy falta a muchos. Compromiso por el Señor. Hermanos, y quiero dejarles una leve panorámica o un atisbo de lo que significaba para la iglesia primitiva esta palabra compromiso. Dice la historia del cristianismo que el primero, segundo y tercer siglo de la era cristiana que inauguró Cristo con su reino, hermanos, fueron los más duros y difíciles para los cristianos. La sociedad romana se encargó de eso. Y en medio de esa gente, hoy les voy a traer las palabras para ir concluyendo de un gigante de la fe cristiana, Ignacio de Antioquía. Vivió en el primer siglo y a comienzos del segundo siglo, en el año 107, fue martirizado, y unos pocos días antes de ser martirizado por la sociedad y el gobierno romano, escribió 7 cartas, y en una de esas cartas de Ignacio de Antioquía él dice: estoy empezando a ser discípulo, el fuego y la cruz, muchedumbres de fieras, huesos quebrados. Y dice: todo lo he aceptado con tal que yo alcance a Jesucristo. Hermanos, dimensiona lo que es el compromiso con el Señor. Esto sí que era un verdadero compromiso. Y cuando él menciona que fuego y cruz, hermanos, se está refiriendo a que en esa época los ataban allí en el Coliseo romano a una cruz y les prendían fuego vivos, hermanos, y a otros los tiraban a muchedumbres de fieras, de leones salvajes que trituraban sus huesos. Y él dice que ahí estaba empezando a ser discípulo de Cristo, y que todo eso lo ha soportado con tal de alcanzar a Jesucristo. Hermanos, y en esta época, por lo menos aquí en Occidente, donde usted y yo estamos, no hemos llegado a eso. Y el compromiso que nos pide el Señor ahora es más tierno y misericordioso que en esa época, y es que nos comprometamos con el Señor en espíritu y en verdad. ¿Alguien aquí recuerda las palabras del Señor Jesús a la samaritana? ¿Quién le dijo? ¿A quién estaba buscando? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y adorar en espíritu y en verdad no solamente es venir aquí, levantar las manos, cantar cánticos e himnos. Eso es parte. La verdadera adoración, hermanos, está en el estilo de vida que usted y yo estamos llevando. Estamos testificándole a este mundo que los cristianos verdaderamente somos reales, verdaderos, que verdaderamente estamos comprometidos, o todavía, hermanos, estamos claudicando en medio de esos pensamientos. ¿Negaremos al mundo o negaremos a Cristo? Y voy a finalizar con el Salmo 78, allí voy a cerrar el mensaje. Verso 1 y versos del 6 al 8. El verso 1 dice:
Escucha, pueblo mío, mi ley. Miren qué hermoso es el Señor. Todo el tiempo nos ha pedido que escuchemos, porque somos tardos para escuchar. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En el verso 6 dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Y el verso 7 dice, ¿con qué finalidad? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y el verso 8 es una exhortación para usted y para mí y para las generaciones. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hermanos, que tu espíritu sea fiel con el Señor. Que nuestro espíritu no ande con un juego doble. Cuando me conviene, me hago del lado del mundo, abrazo la cultura, abrazo sus mentiras, y cada domingo entonces vengo, cuando estoy pasando una tribulación o una situación difícil, allí corro rapidito y ligerito y no me tienen que hablar mucho y abrazo al Señor. No, mis hermanos, como dice John, como dice Paul Washer, no, mis hermanos, no se vale. Hay que ser de una sola pieza, mis hermanos. Hoy la verdad ha sido expuesta delante de ti. Debemos romper con ese apego por el mundo, con lo falso. Segundo, romper o cortar con los deseos del yo egocéntrico. Tercero, romper las redes que tienen atrapado o seducido tu corazón. Y cuarto, dejarte persuadir por el inmenso e incomparable amor de Cristo revelado en su evangelio. Comprometidos con el Señor, mis amados, hoy es el tiempo agradable para que te decidas seriamente por el Señor. No salgas de aquí sin hacerlo, te lo ruego. Que puedas salir del camino ancho que lleva a la destrucción del alma, mis hermanos. Hoy es el día de romper con lo falso y ponernos definitivamente en el camino verdadero, en el camino angosto, y entrar por esa puerta estrecha que lleva a la salvación y a la vida eterna. Amén. Gracias, Padre, te doy en coinonía y en unión con todos mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu verdad ha sido expuesta fielmente delante de ti y delante de tu pueblo, Señor. Padre mío, yo te pido una vez más misericordia. Misericordia, Señor. Te ruego, mi Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, afirme tu verdad y nos des convicción, Señor, de compromiso. Que hoy todos los que estamos aquí escuchando tu palabra estemos comprometidos con tu verdad. Que no nos movamos, Señor. Que venga lo que venga, Señor. Que estemos firmes, porque sabemos que nuestra esperanza gloriosa no está aquí, sino en tu reino. Cuando tú vengas por segunda vez en gloria y nos tomes para ti, Señor. Ayúdanos a ser de buen testimonio. Ayúdanos, Señor, en todo tiempo a dar la gloria y la honra
al único merecedor, a ti, mi amado Dios, porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Les bendigo, mis amados hermanos, que el Señor bendiga sus vidas, que esta semana sea una semana de bendición y especialmente de reflexión y de una meditación no liviana, sino muy profunda en nuestros corazones. Y la tarea que tenemos es cortar, desarraigar todo tipo de idolatría.